Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Centro de Estudios Contemporáneos. Mi nombre es Fernando Zapata Alejo y a nombre del Grupo Zapata Costa AC de Argos, revista de Filosofía, Literatura y Psicoanálisis, de la colección de arte de Zapata Costa, les doy la más cordial bienvenida a este evento titulado Ágora, Meta de la Metapsicología Freudiana, para el cual nos acompaña muy amablemente un profesor del centro, el maestro Emanuel Rodallegas, a quien le agradezco mucho haber aceptado participar. El evento será moderado por la doctora Tania Costa, a quien también le agradezco, y bueno, pues principalmente a todas las personas que muy amablemente nos siguen a través de Facebook. Sin más, pues bueno, Tania, adelante, muchas gracias. No, pues muchas gracias al maestro Fernando Zapata Alejo por la bienvenida, también a las personas que nos están acompañando, que se van a ir integrando y por supuesto pues a nuestro invitado, ¿no? Un colaborador, un amigo cercano, apasionado también del psicoanálisis, investigador, catedrático, bueno, en fin, el maestro Emanuel Rodallegas, ¿no? Entonces, como saben, vamos a escucharlo con el tema de esta ágora, que es la meta de la metapsicología freudiana, y ustedes pueden ir escribiendo sus comentarios y preguntas en el chat del perfil de Centro de Estudios Contemporáneos, y al finalizar tendremos un espacio para realizar este intercambio, que por supuesto esta es una de las actividades que preludia la apertura del seminario para la siguiente generación de formación en psicoanálisis aquí en el Centro de Estudios. Y pues bueno, leeré una reseña del maestro Emanuel Rodallegas Burgos. Él es psicoanalista practicante, maestro en psicología social de grupos e instituciones y licenciado en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Se ha desempeñado como catedrático en diversas instituciones a nivel superior. Ha participado en coloquios nacionales e internacionales. Es profesor en la formación en psicoanálisis del Centro de Estudios Contemporáneos y titular del grupo de investigación de la misma institución. Como parte de sus principales temas de investigación está la metapsicología freudiana, que es el tema que hoy nos convoca. Entonces, maestro, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí y pues te escuchamos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, muy contento de estar por acá presentando esta temática. Muy agradecido también con el Centro de Estudios por alojar este tipo de propuestas y por supuesto por promoverlas, como dicen algunos compañeros, colegas también, por convocar al trabajo. Y bueno, pues efectivamente el tema de la metapsicología es una cuestión de la que me vengo ocupando, pues directa, indirectamente, pero quizá de una forma más focalizada, por decirlo así, desde hace un par de años, justamente con mi acercamiento al Centro de Estudios Contemporáneos. Es difícil determinar si trabajar de una manera directa o indirecta, porque en realidad pues dedicarse al texto freudiano pues es de una u otra manera dedicarse a la metapsicología. Incluso creo que puede decirse que de entender el alcance de un concepto psicoanalítico es de alguna manera estar estudiando metapsicología. Y bueno, en ese sentido podríamos decir que la metapsicología es un concepto que, sin embargo, a pesar de que no se menciona tanto, porque pues, tiene sus resonancias, como muy bien se ha destacado por los estudiosos del texto freudiano, tiene sus resonancias con la metafísica, ¿no? Tiene sus resonancias con planteamientos que provienen de otros ámbitos, como específicamente la filosofía. Pues la metapsicología es una manera también de nombrar el corazón de lo que es el corpus teórico del psicoanálisis. Hay una
definición clásica, ¿no? Que está, por ejemplo, en el texto de Laplanche y Pontalis, el diccionario de psicoanálisis. Recuerdo que en mis años de formación en la licenciatura era uno de mis textos de referencia justo en esta aproximación al psicoanálisis, y recuerdo haber leído ahí la definición freudiana misma de lo que era el psicoanálisis en estos distintos registros, ¿no? El psicoanálisis, por un lado, como una terapéutica, por el otro lado, un método de investigación, y por el otro lado, decía esa definición, una teoría, ¿no? Una teoría psicológica, un conjunto de premisas psicológicas, y justamente a ese conjunto de premisas psicológicas que esclarecen el procedimiento psicoanalítico y que le dan una base a la terapéutica, pues es justamente el nombre de la metapsicología, ¿no? Y con esto ya pues empieza a esbozar justamente lo que es el título del ágora del día de hoy, meta de la metapsicología freudiana, un título pues que lo hemos propuesto porque por un lado tiene una especie de juego de palabras que parece una redundancia, pero indica justamente pues volver a poner sobre la mesa pues cuál es el propósito de lo que se llama justamente metapsicología, de lo que designa el conjunto de premisas psicológicas que el psicoanálisis sostiene, y que por supuesto han sido desarrolladas por muchas de las figuras más importantes en la historia del psicoanálisis, al punto que incluso yo en este punto a veces me pregunto si algunas propuestas dentro del psicoanálisis todavía pueden ser de las más nuevas, ¿no? De las más estudiadas incluso. Todavía está justificado no llamarlas de metapsicología. Quizás ese es un tema para ponerlo sobre la mesa, pero me parece que quedaría bastante para discutir. Pero por ahora me sigue motivando esta temática de abordar el propósito de la metapsicología, pues justamente conocer desde el texto freudiano, pues cuáles son los propósitos, ¿no? Desde el texto freudiano, identificar a qué motivaciones responde justamente esto que es el conjunto de premisas psicológicas que llamamos metapsicología. Y bueno, para ello he preparado algunas diapositivas que me permito compartir en este momento. Diapositivas se incluyen de una forma, me parece que muy concisa, justamente estas razones que conforman lo que sería la meta, el propósito del saber psicoanalítico, del saber metapsicológico. Y pues esta temática no solamente me parece importante para tener claro justamente, pues por así decirlo, el punto de fuga de lo que se ha seguido desarrollando y se sigue desarrollando hasta nuestros días, que es justamente la conceptualidad propia del psicoanálisis, sino que también pues es un punto de partida que, como se ha comentado hace unos momentos, pues es la antesala, por así decirlo, de lo que hemos propuesto también en nuestro seminario de introducción a la metapsicología freudiana que está por iniciar la próxima semana. Y bueno, esto me ha parecido una antesala que permite también compartir lo que va a ser el itinerario de ese seminario. Entonces, este título de la meta de la metapsicología freudiana, pues para esbozar estos puntos precisos a este respecto, me he apoyado en fundamentalmente dos textos, ¿no? Un texto de 1914 que lleva por título Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Un texto pues muy interesante, vale muchísimo la pena revisarlo. Su contenido
nos aproxima no solamente a aspectos históricos del surgimiento del psicoanálisis redactados por el propio Freud, sino que también se traza ahí una genealogía de quizá los puntos más novedosos, ¿no? del aporte freudiano, entre ellos el tema de la sexualidad. Y por el otro lado es un ajuste de cuentas, como dice Strachey en la nota introductoria de ese texto, es un ajuste de cuentas en relación a las críticas que partidarios mismos del psicoanálisis empezaban a hacer algunas, ¿cómo se puede decir? Sí, algunas de las innovaciones mismas, particularmente el tema de la sexualidad, ¿no? Entonces es un texto muy interesante. Yo me he apoyado en él justamente para destacar algunos pasajes en los que Freud, bajo el nombre de lo que serían como aportes del psicoanálisis, deja ver justamente aquello que la metapsicología freudiana permite cernir, aquello que la metapsicología intenta aprender, por así decirlo. Y el segundo texto es el de Breve Informe sobre el Psicoanálisis de 1924, es un poco más tardío. Y también es muy interesante, hasta donde tengo entendido fue escrito para ser publicado en una revista norteamericana. Y llevaba un título en inglés, algo como el psicoanálisis, una teoría que habla sobre los aspectos ocultos de la mente. Lleva un título ahí, ¿cómo se podría decir? Un tanto espeluznante, ¿verdad? A propósito del Halloween. Y que, por otro lado, permite, creo que Freud no estuvo tan de acuerdo con el título, y después se publicó bajo este otro de Breve Informe sobre el Psicoanálisis, y ahí hay una confusión que tal vez más adelante pueda volver a ella. Pero bueno, entonces son estos dos textos. Yo me he permitido recuperar algunas citas en relación a ellos, en donde, como decía hace un momento, pues se pone de manifiesto justamente esto que se propone como la meta de la metapsicología freudiana. Entonces, como cuestiones de partida, pues tenemos estas, ¿no? Destacar formulaciones que de los textos freudianos elegidos permitan algún esclarecimiento acerca del propósito fundante de la metapsicología, ¿no? Vamos a tratar de localizar ahí justamente qué motivó al doctor Freud, ¿no? Al respecto de fundar esto que él llamó la metapsicología, es decir, el conjunto de premisas psicológicas, la teoría forjada para darle fundamento, pues, justamente al psicoanálisis. Y quizá con esto ya nos estamos adelantando justamente a lo que es la meta, ¿no? Dar un fundamento al quehacer del psicoanálisis. Y por el otro, parte también de nuestro propósito, como ya lo comenté, se trata de presentar las temáticas que integran al seminario de introducción a la metapsicología freudiana, ¿no? Bueno, parto de la nota introductoria de la contribución a la historia del movimiento psicoanalítico de Strachey, y nos dice ahí que el propósito del artículo fue enunciar claramente los postulados e hipótesis fundamentales del psicoanálisis. Es decir, estos postulados e hipótesis fundamentales pues, son justamente la metapsicología, ¿no? Con miras a clarificar los principios esenciales del psicoanálisis. Es decir, que cuando hablamos de postulados e hipótesis fundamentales del psicoanálisis, cuando hablamos de principios esenciales del psicoanálisis, estamos hablando de lo que designamos como metapsicología, ¿no? Para hacerlo, Freud pues trazó la historia del desarrollo de sus principios desde los comienzos psicoanalíticos, ¿no? Preanalíticos. Esta es un poco la historia que pues quienes estamos interesados en el psicoanálisis sabemos, ¿no? O quienes han estudiado psicología conocen, pero es una historia pues muy interesante e incluso llena de matices, ¿no? Que no siempre son incluidos. En esta ocasión pues no da el tiempo para poder extraer todas estas cuestiones expuestas por el mismo Freud en este texto,
Sin embargo, pues no me parece innecesario recomendar su lectura. Pero bueno, aquí solamente se echarán manos de algunos aspectos que, insisto, serán conocidos por muchos de ustedes. Freud plantea ya en el texto, al inicio, que se fija el comienzo del psicoanálisis en el momento en que se desestimó la técnica hipnótica e introdujo la asociación libre, ¿no? Es decir, antes del surgimiento del psicoanálisis, por principio de cuentas, hay que decir que el método hipnótico había sido utilizado con fines de investigación, ¿no? Con fines de investigación científicos, ¿no? El método hipnótico por la escuela, por muchas personalidades, ¿no? Por muchas figuras muy importantes en el panorama intelectual, específicamente en Francia, se habían apoyado en el método hipnótico para el estudio científico, ¿no? Sobre todo de cuestiones relacionadas con la patología. La aplicación del método hipnótico, como también es muy, muy conocido, pues fue llevada a cabo con fines terapéuticos, pues por el doctor Joseph Breuer, ¿no? Colaborador y maestro, amigo del joven Freud. Y como lo dice Freud, y la desestimación de la técnica hipnótica, pues es el punto de quiebre, ¿no? Es el punto en donde se va a separar Freud de este maestro y va justamente a marcar el inicio del psicoanálisis como tal. Primero, entonces, la ruptura con la técnica hipnótica y la introducción de una cosa que se llama la regla fundamental, que es nada más y nada menos que la asociación libre, respecto a la cual también hemos organizado una jornada de trabajo que, hasta donde entiendo, está disponible en el Centro de Estudios Contemporáneos para que quienes estén interesados puedan revisarla, ¿no? Entonces, Freud está haciendo una especie de historia, ¿no? El psicoanálisis comienza con el abandono de la técnica hipnótica y con la formulación de una regla fundamental, que es la asociación libre. En honor a lo que ha sido necesario para el surgimiento mismo del psicoanálisis, dice Freud, bueno, el descubrimiento de Breuer, sin el descubrimiento de Breuer, pues no hubiera habido psicoanálisis, por lo menos ese es el juicio de Freud, y dice, y el descubrimiento de Breuer consiste en un hecho básico. ¿Cuál? Que los llamados síntomas histéricos dependen de escenas impresionantes, pero olvidadas de la vida de los enfermos, ¿no? O de los aquejados por esos síntomas. Los síntomas histéricos dependen de escenas impresionantes, pero olvidadas de su propia vida. Ese es el hecho que está ahí en juego en el descubrimiento de Breuer, y por medio de la técnica hipnótica, por medio de someter a hipnosis a esas personas, a esos pacientes, se lograba recordar esos sucesos impresionantes, incluso traumáticos, ¿no? Bueno, que podían esclarecer por qué la persona estaba aquejada de tal cual síntoma, ¿no? Entonces tenemos ahí un hecho básico, la producción de los síntomas por estas impresiones olvidadas, pero también Breuer fundó una terapéutica que era hacer recordar por la vía de la hipnosis esas escenas y reproducir la afectividad que había estado en ese momento, ¿no? En ese momento impresionante. Es decir, que el paciente pudiera recordar con la carga afectiva que correspondía lo ocurrido, ¿no? En eso consistía la terapia. Y, por supuesto, el descubrimiento de Breuer, acompañado de este hecho básico, de esta terapéutica, aportaba un poquito de teoría, ¿no? Un poquito de teoría. Había conceptos que ayudaban a entender este asunto de esta producción de los síntomas, es decir, cómo se producían estos síntomas. Ya tenemos que se olvidaron estos hechos fundamentales y que este olvido de alguna manera determinaba la producción de síntomas
y entonces ahí se introducía una premisa teórica, ¿no?, que era que estos síntomas correspondían a una aplicación anormal de magnitudes de excitación no finiquitadas. Y aparecerá un concepto que es el de conversión, ¿no? Conversión sería el uso que se da a esta aplicación anormal de magnitudes de excitación que circularían en el psiquismo de estos enfermos, ¿no? Un acontecimiento traumático cargado de gran afectividad, sin embargo, era olvidado, pero esa afectividad terminaba manifestándose por medio de síntomas, ¿no? Entonces ahí se postulan, en este poquito de teoría, un concepto para designar esa aplicación anormal de las magnitudes de excitación, que sería la conversión, y por otro lado, postular la existencia de magnitudes de excitación que estarían circulando en el psiquismo humano. Bueno, todo esto se le debe a Breuer. Pero como sabemos, y esto también forma parte de la historia del psicoanálisis, pues Freud se separa de Breuer, también él mismo Freud mismo lo destaca, y se separa fundamentalmente por dos cuestiones, ¿no? Antes de pasar a estas dos cuestiones, he encontrado una cita muy interesante ahí en el texto de la contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Dice, se vio que el psicoanálisis no puede esclarecer nada actual si no es reconduciéndolo a algo pasado, ¿no? Y aún que toda vivencia patógena presupone una vivencia anterior, que no siendo patógena en sí mismo, presta al suceso que viene después su propiedad patógena. Esta cita me pareció interesante, pues porque Freud ahí hace una observación técnica muy valiosa, ¿no?, de que, bueno, las personas aquejadas por determinado sufrimiento, ¿no?, experimentan un sufrimiento particular, pues lo más lógico y lo más evidente es explorar justamente en qué circunstancias apareció ese sufrimiento, desde cuándo, en qué momento, en qué condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Freud dice, el asunto es que la perspectiva del psicoanálisis se distingue o se caracteriza justamente porque a eso que precipita un sufrimiento, seguramente lo antecede una vivencia, ¿no? Hay una vivencia que seguramente antecede a ese desencadenamiento. Y es por eso que Freud dice, el psicoanálisis no puede esclarecer nada actual si no es reconduciéndolo a algo pasado. Y esto lo dice pues Freud porque aquí ya empieza a aparecer también su sello distintivo, ¿no?, con respecto a otras maneras de entender el sufrimiento anímico. Y es que, dice Freud, en la vida psíquica hay un proceso que él denomina regresión, ¿no? Y los síntomas serían el testimonio de que ha habido un proceso regresivo. Y esto ya también es otra pieza, justamente, otra premisa teórica, pero es una premisa teórica ya aportada por el mismo Freud, ¿no? Y ahí hay un despegue en relación a los planteamientos de su maestro. Pero entonces vamos encaminados a esa separación de Freud respecto a Breuer. Primero, concebía Freud que la escisión psíquica misma, ¿no?, es decir, el hecho de que haya vivencias anteriores que explican el sufrimiento y que sin embargo la persona no tiene ningún conocimiento de ellas, eso sería que existe una escisión psíquica. Esa escisión psíquica es el resultado de un proceso de repulsión, ¿no?, al que llamé entonces defensa y más tarde represión. Y entonces aquí empiezan a aparecer otras piezas conceptuales, ¿no? La escisión psíquica, la cualidad de ser inaccesible, aquello que determina la manera en cómo una persona
sufre, ¿no? Esa exterioridad respecto a aquello que determina mi padecimiento. A esa exterioridad, dice Freud, aquí tenemos una decisión psíquica que es el resultado de un proceso de repulsión, al que llamé entonces defensa y más tarde represión. Aquí hay otra pieza, decíamos, y esa es una de las motivaciones por las que Freud se empieza a separar de Breuer. Breuer entendía de una manera muy distinta a qué se debía, cuál era la causa de que hubiera esta decisión. Breuer lo explicaba de una manera muy distinta, ¿no? Ya otros habían planteado el tema de esta decisión psíquica, pero era planteada, la razón de por qué existía, era planteada en términos muy distintos a los que va a plantear Freud. Y Freud propone un concepto, un proceso de repulsión, al que denomina defensa o represión. Bien. La otra motivación tiene que ver, bueno, tiene que ver con la cuestión de la sexualidad, ¿no? Al papel que Freud le da a la sexualidad en la determinación de los síntomas neuróticos. Y en esta cita hay algo al respecto. Esta cita tiene muchos elementos interesantes, pero destaca justamente esta cuestión. Dice Freud, el hecho de la transferencia de tenor crudamente sexual, ya sea la transferencia tierna o hostil, ¿no? Es decir, los afectos que un paciente llega a tener respecto al analista, de tenor crudamente sexual, sean tiernos o sean hostiles. El hecho de que la transferencia de tenor crudamente sexual, que se instala en todo tratamiento de una neurosis, por más que ninguna de las dos partes lo desee, lo provoque, me ha parecido siempre la prueba más inconmovible de que las fuerzas impulsoras de la neurosis tienen su origen en la vida sexual. Las fuerzas impulsoras de la neurosis tienen su origen en la vida sexual, y ahí es donde Breuer dice no estoy de acuerdo con eso, y entonces Freud sigue su camino, ¿no? Aquí dos motivaciones, pero en esas dos motivaciones ya vemos que se empiezan a incorporar a ese mínimo de teoría, a ese trozo de teoría aportado por Breuer, se empiezan a incorporar otros elementos. Represión, defensa o incluso sexualidad, ¿no? En la etiología de las neurosis. Bueno. Con estas conquistas conceptuales o con estos aportes conceptuales, pues lo que se empieza a dibujar es la pretensión explicativa de la metapsicología. La metapsicología quiere esclarecer, quiere dar razones al respecto de el sufrimiento, ¿no? De cómo se configura el sufrimiento, de cómo surge el sufrimiento, porque, por otro lado, ese esclarecimiento es necesario para la conducción del tratamiento, ¿no? Bueno, hay una pretensión explicativa en estos aportes conceptuales, en estos añadidos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos este pequeño cuadro en donde por un lado está lo que dice en la contribución a la historia del movimiento psicoanalítico y lo que dice en el otro, en el breve informe sobre el psicoanálisis. En el de la contribución a la historia dice la teoría psicoanalítica, aquí, como decíamos hace unos momentos, ahí donde leamos teoría psicoanalítica hay que leer también metapsicología. La teoría psicoanalítica, la metapsicología, es un intento por comprender dos experiencias. Y esta cita me pareció formidable, ¿no? Dos experiencias. La metapsicología es un intento por comprender dos experiencias, ¿no? Estas experiencias son obtenidas en los ensayos por reconducir a las fuentes biográficas los síntomas patológicos de la neurosis, ¿no? Los síntomas histéricos, las ideas obsesivas, las fobias, ¿no? Principalmente, la terapéutica propuesta por el psicoanálisis trata de reconducirlas a las fuentes biográficas. Se hacen inteligibles por la historia, por la biografía de la persona. Bueno, entonces la metapsicología, decíamos, es un intento por comprender estas dos experiencias
que se obtienen siempre que se intenta reconducir a sus fuentes biográficas los síntomas patológicos de la neurosis. ¿Cuáles son estas dos experiencias? Primero, el hecho de la transferencia, es decir, cómo se despiertan sentimientos tiernos o hostiles del paciente al terapeuta, y el de la resistencia. Estos dos hechos son los que intenta esclarecer la metapsicología. Entonces, ahí hay una pretensión explicativa de la metapsicología. El resto de la cita, bueno, ya se sale un poquito de lo que estamos intentando poner de manifiesto, pero me pareció interesante incluirlo. Dice, cualquier línea de investigación que admita estos dos hechos, que admita la existencia del fenómeno transferencial y que admita el fenómeno de la resistencia, es decir, aquello que se resiste al esclarecimiento de los síntomas neuróticos, cualquier línea de investigación que admita estos dos hechos y los tome como punto de partida en su trabajo, tiene derecho a llamarse psicoanálisis, ¿no? Aunque llegue a resultados diversos de los mismos. Eso es algo también como para, es un planteamiento como para trabajarlo, ¿no? Como para profundizarlo, pero aquí solamente lo he incluido porque me ha parecido interesante, novedoso para mí. En cambio, en el texto del breve informe sobre el psicoanálisis, dice, en su origen, la metapsicología o el psicoanálisis conoció una sola meta. Una sola meta. Comprender algo acerca de la naturaleza de las enfermedades nerviosas llamadas funcionales, ¿no? Es decir, aquellas enfermedades en las que no se encontró ninguna lesión a ningún nivel de la conformación del sistema nervioso, ¿no? Comprender algo acerca de la naturaleza de las enfermedades nerviosas llamadas funcionales a fin de remediar la impotencia en que hasta entonces se encontraban los médicos para su tratamiento, ¿no? Entonces, hay una pretensión explicativa, hay un esfuerzo de elucidación al respecto de fenómenos que para otros campos no había mucho que hacer con esos fenómenos, ¿no? Las llamadas enfermedades nerviosas funcionales. Y luego, todavía con más fuerza y con mayor precisión, dice Freud, su propósito originario a saber era fundar una patología, dar fundamento, vamos a decirlo así. Su propósito originario, el propósito originario de estas contribuciones teóricas, de estos aportes teóricos, era dar fundamento a una patología y a una terapia especial de la neurosis, ¿no? Es decir, de un campo de fenómenos respecto a los cuales por lo menos el saber médico de la época de Freud no tenía muchas posibilidades, no sabía qué hacer. Dice Freud, de una manera contundente, había más bien impotencia, ¿no? En relación a esos fenómenos. Tenemos aquí, pues, dicho bajo la pluma de Freud, la meta de la metapsicología, ¿no? Dar fundamento a una patología y a una terapia especial de las neurosis, un esfuerzo por comprender algo de la naturaleza de las enfermedades nerviosas y comprender un par de fenómenos que se verifican en el tratamiento: la transferencia y la resistencia. Este esfuerzo explicativo, pues como es de esperarse, no se queda solamente a nivel de esto que recién hemos rápidamente revisado, ¿no? No se queda solamente con el tema de la conversión, el tema de la decisión psíquica explicado por el concepto de represión, por postular que la sexualidad determina el surgimiento de los síntomas neuróticos, sino que a lo largo de la vida de Freud, la metapsicología no retrocede en esa pretensión de explicar siempre un poco más, ¿no? Y esta pretensión por explicar siempre un poco más hace que se propongan nuevos conceptos o incluso que se hagan reformulaciones de la metapsicología misma, ¿no? Con miras a explicar, con miras a elucidar, a darle fundamento a una patología y a una terapia especiales de la neurosis, ¿no? Es decir, un campo con respecto al cual
volvamos a decir, no había mucho que hacer. Bueno. Y en esta diapositiva, bueno, hacemos un poco este ejercicio de plantear en estos dos cuadros los factores que se fueron añadiendo, ¿no? a este corpus teórico, al corpus metapsicológico. Otros factores se sumaron al método catártico y lo transformaron en psicoanálisis. La doctrina de la represión y de la resistencia, como ya lo comentamos, la introducción de la sexualidad infantil y la interpretación y el uso de los sueños para el reconocimiento del inconsciente. Esta también es una de las cuestiones interesantes, como lo vamos a ver en un momento más. El contenido de la teoría, es decir, el contenido de la metapsicología, pues fue insistir en la vida pulsional, es decir, en la afectividad para entender la dinámica anímica, plantear que los fenómenos anímicos en apariencia más oscuros y arbitrarios poseen pleno sentido y determinismo, como los sueños, plantear una doctrina del conflicto psíquico y de la naturaleza patógena de la represión, la concepción de los síntomas patológicos como satisfacciones sustitutivas y el discernimiento de la significatividad etiológica de la vida sexual, ¿no? En el informe agrega algunos factores más que se añaden a este esfuerzo de explicación y a este esfuerzo por fundamentar la patología de las neurosis, por esclarecer la patología de las neurosis y por darle fundamento a la terapia. La metapsicología, entonces, tiene como meta fundar una nueva psicología, podemos decirlo, ¿no? Aquí hay un par de citas, la segunda un poquito larga. Me permito leerlas de manera un poquito rápida. El psicoanálisis poco a poco entró en posesión de una teoría que parecía dar suficiente razón de la génesis, del sentido y del propósito de los síntomas neuróticos, así como ofrecer una base racional a los empeños médicos tendientes a suprimir el sufrimiento. Lo vuelve a decir en otros términos, ¿no? La metapsicología intenta dar razón de la génesis, del sentido y del propósito de los síntomas neuróticos. Ofrece una base racional a los empeños médicos que tienden a suprimir el sufrimiento causado por esos síntomas. El psicoanálisis llegó a crear una nueva psicología, ¿no? De suerte que era preciso decirse que la validez de semejantes descubrimientos no podía quedar circunscrita al campo de la patología, ¿no? Freud se da cuenta de la objeción, ¿no?, que se le puede hacer. Bueno, estas cosas que usted está descubriendo se aplican a personas que están enfermas, ¿no? Pero esto pues se queda en ese ámbito solamente. Sin embargo, Freud pone a prueba, dice, si esto que estamos planteando tiene un carácter general, seguramente podemos explicar otro tipo de fenómenos que no sean patológicos con igual éxito. Y efectivamente Freud pues se lanza al esclarecimiento de fenómenos de la vida cotidiana, ¿no? Fenómenos normales como los sueños, los actos fallidos, los chistes, para poner a prueba estas premisas teóricas, ¿no? Y como sabemos tiene éxito en ese ejercicio de elucidación, ¿no? Dice, si las constelaciones, casi al final de esta segunda cita, si las constelaciones aseveradas por el psicoanálisis existían realmente, ellas eran de naturaleza fundamental y no podrían menos de exteriorizarse también en otros fenómenos, además de los histéricos o de los patológicos, ¿no? Sus resultados, entonces, no afectaban solo el campo de la vida anímica patógena. Tampoco era lícito desdeñarlos en la comprensión de la función normal, ¿no? Entonces, elucida fenómenos del campo de la patología, ¿no? Permite entender cómo se puede aliviar el sufrimiento que producen estos fenómenos. Pone a prueba esas premisas en el campo de la psicología normal, ¿no? Sueños, chistes, actos fallidos. Y resulta exitosa la comprensión que se alcanza a aplicar al aplicar estas concepciones teóricas. De manera que la psiquiatría pasó a ser el siguiente campo de aplicación del psicoanálisis. Y lo ha seguido siendo desde entonces, dice Freud, en el texto del breve informe sobre el psicoanálisis. Dice incluso, solo el estudio psicoanalítico de las neurosis puede brindar la preparación para entender
todo el campo de lo que se llama psicosis, ¿no? Y Freud, en el texto de la contribución al movimiento psicoanalítico, cita a Bleuler, ¿no? De un texto, Bleuler, un psiquiatra suizo muy importante, director de un asilo, muy famoso en la época de Freud, uno de los primeros, pues, una de las primeras figuras importantes en el panorama intelectual que se acerca a Freud, con quienes hay intercambios, no solamente hay un acercamiento para aprender de Freud, sino que Freud se nutre justamente de las aportaciones de Bleuler y sus discípulos, que se conocen como la Escuela de Zurich. Y Freud, al final de la contribución, de la segunda parte de la contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, cita a Bleuler con este pasaje. Dice Bleuler ahí: ahora quiero incurrir en una arrogancia. Opino que hasta hoy las diversas psicologías harto poco han aportado para la explicación de los nexos de síntomas psicogenéticos y enfermedades. Mientras que la psicología profunda ofrece algo en el rumbo de aquella psicología, una psicología que nos ayude a explicarnos los síntomas psicogenéticos y las enfermedades. La psicología profunda ofrece algo en el rumbo de aquella psicología aún por crearse, que el médico necesita para comprender a sus enfermos y para curarlos racionalmente. Y hasta creo que en mi esquizofrenia, un texto de Bleuler, he dado un pequeñísimo paso hacia esa comprensión. Dice Bleuler, y el final es fantástico. Dice: las dos primeras aseveraciones son sin duda correctas. La última quizás sea un error. Dice Bleuler: de lo que estoy seguro es de que la psicología profunda, es decir, el psicoanálisis, permite una explicación de los síntomas psicogenéticos, de las enfermedades anímicas, ¿no? Y que forma parte de una psicología necesaria para comprender a los enfermos y para curarlos racionalmente. Dice Bleuler, de eso no tengo duda. La metapsicología, entonces, su meta es fundar una nueva psicología que incluso ha sido en llamar, como vimos en la cita de Bleuler, una psicología de las profundidades, ¿no? Incluso Paidós abrió una serie, ¿no?, de psicología profunda, psicología de las profundidades, que es una categoría muy importante para Freud, y que hay muchos malentendidos en relación a este concepto, ¿no? Me apresuro para finalizar el contenido de mi presentación. Y bueno, la cuestión es cómo Freud sigue poniendo a prueba su aporte teórico, llevándolo ya no solamente a la psicología normal, a la psiquiatría, sino también al campo de las ciencias, las ciencias del espíritu, ¿no? O el campo de lo que nosotros llamamos en la actualidad las ciencias sociales, ¿no? Dice Freud en el texto de Breve Informe sobre el Psicoanálisis, se parece que la metapsicología es capaz de pronunciar la palabra decisiva en todas las cuestiones que atañen a la vida de fantasía de los seres humanos. Esta afirmación me pareció también muy interesante, ¿no? La metapsicología, el psicoanálisis funda o aspira a elucidar suficientemente un ámbito de fenómenos, un campo de cuestiones que atañen justamente a la vida de fantasía de los seres humanos. Y otra frase que también es muy interesante, dice: el psicoanálisis, como psicología de los actos psíquicos profundos, es decir, de la metapsicología, inconscientes, promete convertirse en la articulación entre la psiquiatría y todas las ciencias del espíritu, ni más ni menos. Bueno, en esta presentación, pues, anunciaba yo que me interesa también presentar lo que será, o adelantar lo que será el itinerario al seminario de introducción a la metapsicología freudiana. Y bueno, en un primer momento hemos establecido abordar en la primera sesión lo que sería la metapsicología como una excepción epistemológica, es decir, como un acontecimiento en el orden de la racionalidad, en el orden del saber llamado científico, y de cómo pues Freud lo que hace ahí es una irrupción muy interesante que se apoya en
¿cómo se podría decir? En modelos propios de la ciencia de su época, pero que los subvierte. Y en ese sentido nos aproximamos pues a explorar la polisemia del concepto mismo de metapsicología, revisar consideraciones epistemológicas al respecto de ella, y por supuesto localizar argumentos que permitan concebir a la metapsicología como un trabajo en curso hacia la conformación de un ideal regulador de la explicación. Es decir, la aspiración de Freud era que esta metapsicología fuese una disciplina científica, ¿no? En un segundo momento, nos ha interesado y nos ha parecido pertinente abordar el tema de la ficción metapsicológica, para abordar una de las cuestiones más interesantes de la metapsicología, que es el postulado de la existencia de un aparato psíquico, ¿no? Entonces, llevaríamos a cabo un examen de la ficción metapsicológica originaria, el aparato psíquico, en donde destacaremos cómo este esquema espacial es decisivo. Es decir, para Freud, para captar qué es lo que se desarrolla en el psiquismo humano, de cómo se desarrolla, primero le interesa a Freud saber dónde tiene lugar eso, y para eso propone el aparato psíquico. Este postulado, esta ficción, el concepto de ficción también es muy interesante, y forma parte incluso del quehacer metapsicológico. Está encaminada justamente a proporcionar una imagen más clara y más completa de lo que sucede en el psiquismo. En una tercera sesión, nos dedicaremos a explorar el concepto de pulsión, que no es ni más ni menos, no es otra cosa que el centro de gravedad de la metapsicología, ¿no? La metapsicología se apoya en un concepto fundamental, y justamente la metapsicología consiste en estudiar los destinos de ese concepto fundamental, ¿no? La metapsicología debe adherirse a un concepto fundamental que es la pulsión, que es un concepto que Freud dice que está en espera de llenarse de contenido. Freud intenta llenarlo de contenido, pero no es un concepto cerrado, ¿no? De una manera también muy interesante, poner sobre la mesa justamente cómo este concepto permite hacer inteligibles la mayor parte de los conceptos metapsicológicos: libido, represión e inconsciente mismo, ¿no? El concepto de pulsión permite hacer inteligibles estos conceptos. Por último, nos interesa explorar lo que sería la piedra angular de la metapsicología, que no es ni más ni menos que la represión, que ya comentamos hace unos momentos, y que es justamente uno de los destinos principales de la pulsión, ¿no? Este concepto, piedra angular de la metapsicología, viene a renovar la psicología e impone, ¿no?, un modo de pensar dinámico de la psique centrado en la moción pulsional y sus impedimentos. Es decir, la represión viene a plantear que la vida psíquica de los seres humanos está en un permanente conflicto, ¿no? De hecho, la represión sería el acontecimiento generador mismo del sistema psíquico, y atestigua este concepto como lo inconsciente es fundamentalmente trabajo, proceso, antes que principio, ¿no? Antes que ser una noción metafísica o una noción filosófica, lo inconsciente es fundamentalmente un proceso. Este concepto, por otro lado, articula lo que son los tres grandes ejes explicativos de la metapsicología: la tópica y la económica. Y bueno, esto es a grosso modo algo de lo que trabajaremos en el seminario de introducción a la metapsicología freudiana, y bueno, por el momento me detengo aquí. No, pues un recorrido bastante puntual sobre los temas que se van a abordar en el seminario, maestro, y también esta introducción justamente a un fin que va apareciendo en la trayectoria de Freud en relación al psicoanálisis, ¿no? A la metapsicología. O sea, esta búsqueda por un fundamento que tiene que ver también con el espíritu de la época, ¿no? Una indicación para poderle dar un lugar al psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué se hace con eso? Y eso parte también de un, digamos,
conjunto de conceptos y también generar una teoría para explicar ciertos fenómenos, ¿no? Entonces, considerando que gran parte de tu trabajo ha estado justamente dirigido a la metapsicología, en este seminario de introducción a la metapsicología habría puntos, ¿no? Como ya los mencionaste, que se van a ir subrayando, ¿no? En tu práctica clínica, como ya en el consultorio, en el dispositivo, ¿no? Hay la emergencia justamente de esta regla fundamental, ¿no? Si pudieras comentarnos algo en relación a el trabajo de esta investigación teórica que has continuado haciendo y también una parte de tu experiencia con toda la complejidad que esta relación entraña, pero digamos que pudieras comentarnos algo en relación a esto, ¿no? Sí, claro. Es sorprendente, por lo menos en el recorrido que he hecho hasta el momento, la precisión, ¿no?, que hay en las formulaciones que Freud lleva a cabo, ¿no? He podido, me he enfrentado a una sorpresa de verificar justamente cómo algunos planteamientos que uno se ha encontrado y se encuentra en muchas ocasiones en los textos de Freud, podríamos decirlo así, no son de ninguna manera letra muerta, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, el que acabamos de comentar hace un momento, el esfuerzo de reconducir a la biografía del sujeto el origen de su padecimiento. Bueno, es algo que en el dicho, pues está como, se puede entender, se pueden entender, se pueden plantear objeciones, pero quizás una de las cosas más asombrosas del trabajo desde la perspectiva partiendo desde la hipótesis del inconsciente. Es decir, cómo el sufrimiento, las distintas formas que adquieren los síntomas en una persona, efectivamente llegan a tener un vínculo, pues, sumamente íntimo, sumamente arraigado, ¿no?, con vicisitudes de su historia que llegan a ser sorprendentes, ¿no? En el trabajo clínico, en ese sentido, en el espacio terapéutico, verificar este tipo de cuestiones no es nunca sin asombro, incluso yo podría decir eso, ¿no? Quizá uno podría decir, bueno, aquí está el enunciado general que hay que ir a verificar en la práctica. Pero las cosas, como el enunciado general, es justamente eso, ¿no? Es solamente el planteamiento que hace ver cómo pueden embonar ciertas dimensiones del trabajo clínico, en este caso el sufrimiento, y por otro lado la historia del paciente. Pero verificar cómo esas dos cuestiones se articulan es algo siempre sorprendente, ¿no? Es algo que incluso, con todo que uno tenga el enunciado general, su verificación es siempre inesperada, por así decirlo. En mi época de estudiante me gustaba, era un asiduo lector de estos textos de Carlos Castaneda, y en una época recuerdo una frase de uno de esos textos que era algo así como: uno no sabe nunca por dónde va a salir el conejo, ¿no? Y efectivamente en la práctica analítica hay algo de eso, ¿no? Se tiene el enunciado general. Este sufrimiento tiene que ver con la vida de la persona, ¿no?
si está arraigado con algo íntimo de la vida psíquica de este sujeto, de este individuo, pero ese enunciado general en su verificación se va a llevar a cabo de una manera absolutamente indeterminada. En ese sentido, sorprende justamente el planteo freudiano, ¿no? Por llegar a formular principios más o menos generales, gestar una racionalidad que sin embargo no, ¿cómo se podría decir? Despoja de la espontaneidad y de lo vivo de la experiencia el trabajo clínico. Entonces, una premisa como esa es efectivamente algo que es parte del trabajo en la consulta. Y ahora que justo abordo este asunto, algo así ocurre con muchas de las premisas planteadas por Freud, ¿no? El concepto de represión o el concepto de pulsión son conceptos que siempre tienen una dimensión incluso técnica, a mi juicio, ¿no? No son solamente formulaciones teóricas, son conceptos ya totalmente cerrados, como decíamos hace un momento al respecto del concepto de pulsión, sino que son conceptos abiertos por un lado y que por el otro siempre indican cierta cartografía del quehacer clínico, del quehacer analítico, ¿no? Recientemente el Centro de Estudios Contemporáneos organizó un coloquio sobre la interpretación, en donde tuve oportunidad de presentar un trabajo sobre la interpretación, sobre justo la metapsicología, y eso me dio oportunidad de remitirme a algunos textos fundamentales del psicoanálisis, entre ellos, por ejemplo, la interpretación de los sueños, en donde esa obra monumental pues está llena de datos muy interesantes, y por ahí en uno de las partes finales del texto, Freud describe, por ejemplo, cómo opera la deformación onírica, cómo opera la censura onírica, y dice, la censura onírica opera destruyendo nexos lógicos, ¿no? Es decir, hay una idea que aparece en un momento del sueño, y luego aparece otra cuestión, pero en medio de ellas hay infinidad de cosas, de manera que el nexo entre la primera cuestión y la segunda no se ve muy bien su relación, y sin embargo, el esclarecimiento de ese sueño, o incluso el esclarecimiento a veces de un fenómeno sintomático, tiene que ver con eso, con el restablecimiento de una lógica entre elementos que, por ejemplo, están en la conciencia, pero que sus nexos han sido destruidos o han sido erosionados, por así decirlo, por la censura. Y eso es, otra vez, cuando uno verifica ese tipo de cuestiones en la práctica, es verdaderamente sorprendente, ¿no? En varias ocasiones he planteado yo que el proceder analítico implica sorpresa no solo para el paciente, sino incluso también para quien está como en el lugar de analista. Y verificar cómo estos planteamientos que parecen despegados, por así decirlo, de la empiria, por decirlo de alguna manera, efectivamente son brújulas que permanentemente están indicándonos los procesos que sostienen el padecimiento. Bueno, es algo que vuelve apasionante justamente el ejercicio clínico, y el ejercicio clínico a su vez es algo que nos lleva pues a problematizar justamente los conceptos, ¿no? Freud mismo pues ha sido un ejemplo vivo de esa problematización al respecto de la clínica, con todo y que se esforzó en proponer una base racional para el psicoanálisis.
continuó ese ejercicio pues a lo largo de toda su vida, y a lo largo de toda su vida fue reuniendo fenómenos de la clínica que justamente planteaban problemas para ese esfuerzo de elucidación. Entonces es la articulación justamente de esta, la articulación entre la teoría y el ejercicio clínico, pues es íntimo, ¿no? Está permanentemente en juego en su conformación por el mismo Freud. Es algo que está constantemente ahí. No es que se haya gestado una teoría a partir de una empiria, sino que se tejen conjuntamente, ¿no? Eso es otra de las cuestiones más interesantes también del quehacer analítico. Hay un concepto que proviene de la psicología social propuesto por Kurt Lewin, que es el concepto de investigación-acción. Es decir, es un tipo de elaboración conceptual que se va generando en función de las necesidades del campo de investigación en el que se encuentra el investigador. Y ese concepto me ha parecido pertinente para justo el trabajo que Freud va haciendo al respecto del psicoanálisis. Es decir, intentando elucidar primero por qué se dan por qué esto es incomprensible, por qué resulta difícil dar con la causalidad al respecto de este fenómeno, ¿no? Y se empiezan entonces a incorporar ciertas premisas teóricas que son puestas justamente a prueba en el quehacer clínico. Y bueno, ahí se establece una dialéctica muy interesante que es justamente el motor, creo, del saber metapsicológico, una articulación constante entre la práctica y los conceptos. Y creo que es una disciplina por parte, creo que de los que tenemos un vínculo con el texto freudiano, es una disciplina efectivamente saber extraer de esos planteamientos las indicaciones que pues orientan justamente el quehacer analítico, ¿no? Decía yo al respecto hace un momento de esto que se presentaba en las diapositivas hace un momento, del nexo entre el síntoma y la biografía de una persona. Eso es algo que pues que es absolutamente novedoso, que es absolutamente novedoso e incluso inédito, me parece que incluso hasta la actualidad, ¿no? Sorprendidos tanto el paciente como el mismo analista de constatar cómo hay esa articulación tan fuerte y cómo en ese sentido algunas de las aportaciones que Freud hace conceptualmente, pues efectivamente dan cuenta de esa articulación, ¿no? Es lo que podría decir al respecto. No, muchas gracias, maestro. Envía Verónica Alejandra saludos y Rebeca Treviño escribe: excelente introducción e invitación a leer a Freud y a inscribirse al seminario. Hoy, ante las innumerables charlatanerías de coaches, constelaciones familiares, etcétera, etcétera, es reconfortante escuchar la búsqueda constante para un ejercicio clínico riguroso. Abrazos, Emanuel, y muchos saludos. Muchos abrazos, Rebeca. Y justo lo que menciona Rebe tiene un punto dentro de varios temas en la praxis del psicoanálisis, porque se abre un tiempo distinto para poder escucharse y pensar y no pensar en relación a estos cruces de la historia y del malestar, del síntoma, ¿no? Que en muchas ocasiones, como parte de esta cuestión moderna, en donde hay una premura por avanzar y avanzar sin
detenerse y poder desplegar un conocimiento de sí mismo, ¿no? En psicoanálisis, en la clínica, ocurre algo distinto también en términos del tiempo, ¿no? Entonces, no sé si pudieras comentarnos algo en relación a eso. Sí, desde luego, quizá la posición, ¿no?, que se puede adoptar en relación a las vicisitudes de nuestra vida afectiva, para recuperar uno de los planteamientos que hace Freud en el breve informe, pues es, por supuesto, tiene todos los acentos, ¿no?, de lo que puede una época incluso proponer, ¿no? No sé, se me ocurren cosas un tanto banales, pero no sé, está mal sentir celos, o no, está muy mal que te enojes. Vaya, la sociedad, determinado despliegue, ¿no?, de su modo de ser, hace una serie de propuestas en relación a qué postura adoptar al respecto de las vicisitudes, ¿no? Por ejemplo, las vicisitudes afectivas. Y efectivamente, a propósito también de la cuestión anterior, Freud llega a plantear que en lo psíquico inconsciente los dinosaurios siguen existiendo, ¿no? Poder constatar, ¿no?, por ejemplo, como un afecto, como puede ser la tristeza, o como puede ser el enojo, por mencionar quizá los más conocidos, o quizá los celos, las pasiones oscuras, ¿verdad?, la envidia, el odio, que se pueden llegar a experimentar, efectivamente no son novedosas, es decir, no son nuevas en las vicisitudes de un sujeto. En el espacio analítico se puede verificar cómo ese afecto despertado, como dice Freud, en una coyuntura particular que también se articula a un momento de la cultura, de la sociedad, etcétera, que habilita que se experimenten esas cosas. Además de eso, hay otra escena, ¿no? Dirá el buen Freud. Hay otro escenario en el que esa vivencia se conformó, se constituyó, se estructuró, ¿no? Y que un sujeto pueda verificar cómo esas pasiones que lo desbordan son fundantes de su subjetividad, son fundantes de su modo de ver el mundo, etcétera. Bueno, es una cuestión que efectivamente, decíamos hace un momento, es inédita, es algo, una posibilidad que el psicoanálisis ofrece, y que efectivamente puede permitir incluso al sujeto, como decías, tomar en su mano ese tipo de evidencias y poder darles un curso que sea favorable para él mismo, incluso favorable para un entorno, llegado el caso. Y bueno, es una experiencia totalmente novedosa, inédita en relación a otro tipo de prácticas, pero implica, pues también, como lo dice Freud, si dice que en lo inconsciente todavía existen los dinosaurios, también Freud ha dicho que, bueno, el psicoanálisis maniobra en ese sentido también con lo más explosivo del ser humano, ¿no? Y eso más explosivo eso más explosivo está presente desde que nos constituimos subjetivamente, ¿no? El asunto es que se establece en nosotros una distancia respecto a eso que nos funda como subjetividades, y en el análisis justamente se abre esa posibilidad de que se establezca de que se esté al tanto de esa distancia, al mismo tiempo de que pueda haber un reconocimiento en eso que puede llegar a ser fuente de mucho malestar, ¿no? En eso que es mi malestar, sin embargo, hay algo que me funda
eso es algo, me parece que exclusivo de la experiencia analítica, ¿no? Bueno, y en relación a lo que mencionas, está el tema de la sexualidad, ¿no? Que incluso ahora, digamos que con una perspectiva un tanto también médica o tal vez más inclinada hacia pues el comportamiento, hacia cierta normatividad también, continúa opacada, o sea, porque se ha difundido parte del legado freudiano y no del todo hay en ocasiones alguna claridad sobre cómo es que se va entendiendo desde el psicoanálisis esto de la sexualidad, que va más allá, por supuesto, de pues de la genitalidad, ¿no? Entonces, si quieres comentar algo en relación a eso, maestro. Sí, claro, es una cuestión, pues, como lo comentamos en la presentación de la metapsicología, pues es una de las piezas claves para esclarecer justamente lo que sostiene los síntomas en el ámbito de la neurosis, en el campo de la neurosis, incluso dicho este concepto en su sentido más amplio, ¿no? En su sentido analítico, ¿no? Freud ha, en ese sentido, acuñado incluso una expresión que es la de psicosexualidad, ¿no? Es decir, que no es la sexualidad que nos emparenta a otras especies vivas. Por supuesto que estamos atravesados por eso, por supuesto que hay procesos hormonales que determinan los cambios en nuestro comportamiento, en nuestros sentimientos, por la influencia de nuestra conformación sexuada. Pero el concepto de psicosexualidad es interesante y generalmente me parece que no se subraya lo suficiente, que hay un elemento justamente pues de la vida de fantasía, incluso como dice Freud, ¿no? Que engloba, que organiza nuestra dimensión sexual, nuestra existencia sexuada se organiza por ese elemento psíquico, por ese elemento que podemos en términos muy generales determinar fantasía, y en ese nivel, en ese ámbito de cuestiones, pues los discursos al respecto de la sexualidad, pues poco tienen que decir, ¿no? O incluso a veces nada, porque se ignora completamente, se da por hecho lo que es la sexualidad, ¿no? Se da por hecho que la sexualidad, pues justamente consiste en pues una anatomía, unos sistemas, unos aparatos reproductores estructurados de manera diferenciada, machos y hembras, pero pues justamente el planteamiento psicoanalítico es el de plantear que la sexualidad, por lo menos para los seres humanos, se vuelve un problema. Se vuelve un problema que justamente se intenta resolver, se resuelve de formas pues siempre fallidas, se resuelve de formas particulares, y que no deja de enfrentarnos pues a vicisitudes que pueden desarmar justamente las soluciones que hemos alcanzado, que justamente ahí es donde suelen eclosionar justamente los síntomas neuróticos. Y en ese sentido, bueno, el psicoanálisis está, la metapsicología nos plantea justamente cómo el tema de la sexualidad llega a ser justamente una dimensión importante para la existencia de los seres humanos como para los demás seres vivos, pero además que requiere de un elemento suplementario para hacer vivible esa sexualidad, que es el universo de la fantasía, el universo de lo psíquico que organiza esa experiencia y que es siempre parcial, ¿no?
que los arreglos que cada individuo lleva a cabo pues tienen sus límites, y llegadas las circunstancias, esos límites se demuestran y confrontan al sujeto con la necesidad de llevar a cabo nuevos arreglos en relación a esa dimensión de la existencia, ¿no? Que es la sexualidad. Hay algunas afirmaciones del doctor Freud, ¿no? En distintas partes, de que me viene a la cabeza una en la que plantea que un psicoanálisis en forma es aquel que logra identificar en los años infantiles las manifestaciones de la sexualidad infantil, ¿no? La primera vez que leí eso, Freud, ¿a dónde nos quiere llevar? Pero efectivamente, por el propio análisis, por la práctica clínica, se empieza a verificar que efectivamente en el análisis emerge, se localizan justamente esos puntos en donde se constituye, pues, nuestro universo subjetivo, ¿no? Y en eso está la sexualidad. Es amplio, muy amplio el legado de Freud, y por supuesto, ¿no? Lo que ha generado, los cuestionamientos que se han continuado abriendo, su vínculo con otros ámbitos del saber. Pues por ahí hay un acercamiento interesante también para problemáticas actuales, por supuesto. El psicoanálisis propone una perspectiva que permite hacer algunos cortes, entrar por otros costados, no únicamente por esta pues zona determinante que fue una crítica a la modernidad en cuanto a un yo absoluto con una conciencia como omnipotente en relación a la facultad del pensar, ¿no? Sino aquello que quedaba al borde, que quedaba en ciertas zonas límite, fronterizas, y que no había sido colocado como susceptible de ser escuchado, pensado, interpretado, en fin, ¿no? Entonces, yo te agradezco muchísimo el asunto de la participación, la presentación, tu trabajo espléndido, y pues invitarte a unos comentarios de cierre. Está, por supuesto, la invitación para el seminario que va a comenzar. Entonces, es un preludio para la formación en psicoanálisis acá en el Centro de Estudios Contemporáneos. Es un trabajo amplio, arduo, constante, y pues agradecerle a las personas que nos acompañaron, quienes van a ver después la grabación, al maestro Fernando Zapata Alejo por todo el apoyo, la apertura, y por supuesto a ti por todo el trabajo, maestro. Entonces, ahí está el micrófono para que nos comentes ya de cierre sin que concluyamos el tema, pero bueno, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, nuevamente agradecer al maestro Fernando, doctora Tania, al Centro de Estudios Contemporáneos por la invitación al trabajo. Lo decía al inicio, ha sido una parte muy estimulante para mí desde hace ya un par de años el estar trabajando con ustedes, y pues me siento muy contento de continuar con esta posibilidad. Pues efectivamente, invitamos a los interesados al seminario de Introducción a la Metapsicología Freudiana. Es un trabajo que pues se motiva, tiene como meta, a propósito de la meta de la metapsicología freudiana, tiene como meta detenernos, ¿no? en la letra freudiana, y en ese sentido detenernos en la densidad de la historia de esa letra, ¿no? Es decir, en la actualidad las propuestas dentro del psicoanálisis son muy diversas, muy interesantes, muy necesarias para el mantenimiento mismo del psicoanálisis, de su actualidad. Pero igualmente creo que es importante no dar por, ¿cómo se podría decir? Por agotado las cuestiones que
que encontramos justamente en los textos de Freud, sea a nivel del ejercicio clínico, sea al nivel de la construcción misma del psicoanálisis como teoría, o sea a nivel mismo de las condiciones de posibilidad que en el saber existieron para que pudiera surgir una cuestión como el psicoanálisis. Esas son algunas de las cosas que en el trabajo del seminario estamos intentando aproximarnos, porque efectivamente todo ello nos remite pues a un horizonte intelectual inabarcable, ¿no? Para una sola persona eso es inabarcable, pero hacemos un esfuerzo por aproximarnos a estos elementos que, por lo menos en mi experiencia, generalmente no son mencionados, generalmente no son profundizados, sino que, insisto, en mi experiencia, generalmente se comentan y de una manera muy rápida para de ello extraer la conclusión como de que eso ya está superado y ahí ya no hay mucho que buscar. Creo que esa no es entiendo que eso puede tener ciertas motivaciones, pero no creo que sea lo mejor, sobre todo cuando estamos intentando ver exactamente a qué problemas intenta responder estos planteamientos. Y en todo caso, incluso me atrevo a decir que algunos de esos problemas a los que intenta responder la metapsicología, las premisas psicológicas propuestas por Freud, son problemas que de alguna manera siguen presentes en nuevas formas de plantear el psicoanálisis. Entonces, bueno, ojalá que tengan oportunidad de acompañar. Pues muchas gracias, maestro, por la exposición, por la invitación. Muchas gracias a la doctora Tania por la moderación y pues muchas gracias también, por supuesto, a todas las personas que muy amablemente nos han visto a través de Facebook. La invitación está abierta para el seminario en donde se seguirá trabajando este tema. Y pues bueno, invitarlos entonces nuevamente a que visiten nuestra página de internet, mxsec.com, donde pueden encontrar la información completa, igual que en nuestro perfil de Facebook. Nos encuentran como Centro de Estudios Contemporáneos. Entonces, recordarles que el seminario de Introducción a la Metapsicología Freudiana iniciará el 7 de noviembre a las 19 horas. Entonces, pues bueno, están todos invitados. Nos pueden enviar un mensaje de WhatsApp para recibir la información. El teléfono es 55 73 70 62 20. También esto lo pueden encontrar tanto en la página de internet como en nuestro perfil de Facebook. Sin más, pues bueno, los invito nuevamente al seminario y a seguir las próximas actividades que tendremos, y agradecerle nuevamente al maestro Emanuel Rodallegas, a la doctora Tania Costa y pues a todas las personas que tan amablemente nos han visto a través de Facebook. Pues nos vemos pronto por acá y hasta luego.